del doctor Luis Manuel Olivares Estrada. Actualmente, que ya tiene muchísimos años, más de 30 años, como abogado general del Colegio de México, tuvimos la fortuna de que enriqueciera en el posgrado de Derecho de nuestra Facultad de Derecho, de nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su presencia por más de 20 años como profesor del Derecho del Trabajo, de Procesal del Trabajo. Dejó su impronta, presencia como un gran profesor del Derecho del Trabajo, del Derecho Procesal del Trabajo. La experiencia en su práctica profesional es muy amplia, además de ser un docente que logró compactar a toda una serie de inquietos abogados del derecho del trabajo que a través de su generosidad, de su bonomía, el doctor Luis Manuel Olivares Estrada es un jurista, postulante que nos permite hacer estas consideraciones, entre otras razones, porque él ha sido de los pocos docentes y juristas que conocemos que bien podríamos decir hay congruencia en lo que piensa, dice y hace, comprometido socialmente siempre, un gran abogado. Así que pues solo me resta expresarle un fuerte aplauso. Este día va a tratar el tema el doctor Luis Manuel Olivares Estrada, abogado general del Colegio de México. Su tema, la supremacía de los contratos de adhesión en el contexto de la globalización, en este encuentro académico sobre la ruptura epistemológica de los sistemas jurídicos y de sus instituciones. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. ¿Sí? Muy bien, pues hablando de rupturas epistemológicas, tenemos que tomar en consideración todo el contexto económico, social, que ha originado las grandes transformaciones en el derecho mexicano. ¿Sí? En 1948, dos genios se conjugaron para escribir un manifiesto del Partido Comunista. El manifiesto inicia con una frase: un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Siglos después, a mediados de la década de los 80, este fantasma se empezó a diluir con las fracturas del muro de Berlín, el derrumbe del muro de Berlín y el derrumbe también del sistema socialista, del socialismo real. Y entonces surgió una nueva figura que no solamente recorre Europa, sino todo el mundo: el modelo neoliberal. Una economía de libre mercado que se vino impuesto en todo el mundo. ¿Sí? El derecho no escapó a esa influencia del neoliberalismo. El derecho del trabajo sufrió grandes transformaciones, el derecho del trabajo, también el derecho agrario y el derecho a la seguridad social. Y no solamente el derecho social, el derecho administrativo. ¿Sí? En México ya se habían dado dos transformaciones también. ¿Sí? Me voy a remitir a 1986. ¿Sí? En 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece mecanismos de privatización del Estado mexicano a través de la desincorporación, la venta, la fusión de paraestatales. ¿Sí? Aquel viejo decreto que se publicó en el Diario Oficial del 3 de septiembre de 1982, suscrito por el presidente en ese entonces,
el licenciado José López Portillo y el secretario de Gobernación, don Enrique Olivares, aparecía publicado un decreto en el que se daba cuenta de las 1.552 entidades paraestatales, ¿sí? A raíz de la entrada en vigor de esa Ley Federal de Entidades Paraestatales, el Estado mexicano inició un proceso de privatización. Surgieron entonces dos fantasmas también, muy reales, que vienen padeciendo en todo el país, ¿sí? El desempleo. Ante la extinción de entidades paraestatales, se origina un fuerte desempleo. Hoy los jóvenes tienen que enfrentar ese desempleo de una manera terrible, ¿sí? Cobra relevancia las palabras de un gran jurista en materia laboral, ¿sí? El trabajo es un bien cada día más escaso, y la vieja tutela del derecho laboral se ha venido desplazando a favor de los empresarios, ¿sí? Y la razón es clara, no hay empleo, ¿sí? Pero también en la vida de los litigantes, materia civil, permearon los cambios, ¿sí? Lo que antes la voluntad de las partes era el eje central de los contratos, aquellas viejas lecciones que daban los grandes juristas, que nos hablaban de la autonomía de la voluntad en los contratos, se fue transformando, ¿sí? Hoy el mundo cambió y también México, que está en el mundo, cambió, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, los contratos sufrieron también las grandes transformaciones. ¿Cuáles son? Aparecieron en el mundo los contratos de adhesión. Y entonces permearon los grandes cambios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los contratos de adhesión en el mundo financiero. Hace 10 años, incluso, se empezaron a instrumentar estos contratos de adhesión con una serie de precisiones. ¿Qué es lo que debe contener un contrato de adhesión en el derecho financiero? Entonces tenemos en el artículo 5 de una disposición que me voy a remitir a leer el título. Son disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple y entidades reguladas, ¿sí? Una persona va al banco a realizar una operación bancaria y entonces, si es un contrato de apertura, si es un contrato que está regulado por estas disposiciones, tendrá que firmar un contrato de adhesión. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener un contrato de adhesión en este mundo financiero? Primero, una descripción detallada de los servicios, ¿sí? Dos, la fecha de corte tratándose de créditos de cuenta corriente y las fechas para el cálculo. Tres, la denominación o el domicilio de la entidad financiera, el nombre completo del usuario, la metodología usada para el cálculo de intereses ordinarios y moratorios, la vigencia, las modificaciones y la terminación. El plazo de vigencia de ese contrato de adhesión, cuando resulte aplicable, si puede ser o no prorrogable esa vigencia, el plazo de esas prórrogas y además la descripción de los requisitos para la terminación de las operaciones. El número correspondiente de inscripción. ¿Inscripción de qué? Esos contratos se tienen que aparecer inscritos en un registro público de contratos de adhesión de los bancos, ¿sí? Este mismo registro de contrato de adhesión también aparece regulado en una ley federal de protección al consumidor, ¿sí? Entonces tenemos ya una regulación específica que deben de contener esos contratos de adhesión. No es el Estado mexicano, a pesar de que los nuevos vientos del neoliberalismo empujaron a esas grandes transformaciones, el Estado mexicano ha procurado tener una regulación específica de los contratos de adhesión en este mundo financiero. Destaca por su importancia la figura de una cláusula abusiva, ¿sí?
Por ejemplo, no se pueden pactar penas convencionales y al mismo tiempo exigir el pago de daños y perjuicios, ¿sí? En ese sentido, hay que resaltar que la Conducef ha tenido un papel muy importante en revisar que esos contratos no tengan ninguna estipulación que denominan una cláusula abusiva, ¿sí? Eh, Reitero, hay una vigilancia y hay un registro, ¿sí? No se pueden pactar esas dos, una pena convencional y al mismo tiempo el pago de daños y perjuicios. Una excluye a otra, ¿sí? Y esa es una disposición del Código Civil Federal, ¿sí? 1928, desde 1928, cuando siendo presidente de la República el general Plutarco Elías Calles, se tuvo el acierto de establecer en el Código Civil Federal ese tipo de cláusulas, ¿sí? No puedo pactar penas convencionales y al mismo tiempo exigir el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Me quedo con la figura de las penas convencionales, ¿sí? Y me quedo con la figura de un Estado que en ese momento fue un Estado benefactor, ¿sí? Bajo el pensamiento de Keynes, el Estado fue un Estado benefactor. Y en México se dio la figura de ese Estado benefactor en la década de los años 20 y 30, ¿sí? Entonces, México crecía a un 7% de crecimiento económico. Surgieron instituciones como el Banco de México en 1928, siendo presidente de la República el general Plutarco Elías Calles, ¿sí? Pero en 1958 se da el gran milagro mexicano, ¿sí? México crece al 7% y el mundo se pregunta, ¿dónde está ese país denominado México que crece al 7%, ¿sí? La respuesta la da el propio presidente Adolfo López Mateos y también la da su flamante y brillante secretario de Hacienda, en ese momento, don Antonio Ortiz Pena, ¿sí? La educación también crece, conducida por el brillante secretario de Educación en ese momento, Jaime Torres Bodet. México es un país de primer mundo, se dice en Europa, tiene niveles de crecimiento, ¿sí? Pero también México no descuida la cuestión social, el reparto agrario y también fortalece un derecho del trabajo y también fortalece un derecho a la seguridad social. Así, México presencia y el mundo también presencia la construcción de dos instituciones de seguridad social formidables, ¿sí? El Instituto Mexicano del Seguro Social, creado también por García Telles, ese flamante, brillante abogado, y también el ISSSTE, ¿sí? Entonces, México transita en ese nivel, en ese contexto, a un desarrollo estabilizador, pero ese desarrollo estabilizador tiene un final, ¿sí? 1982, ¿sí? Se desploman los precios del petróleo un año antes, el 7 de junio del 81, y México empieza a padecer los efectos de una crisis estructural, ¿sí? La privatización se hace presente, pero también se hace presente en el mundo jurídico esos contratos de adhesión, ¿sí? La, pero aún así, a pesar de esa crisis, hay que destacarlo, el Estado mexicano tuvo cuidado de que los contratos de adhesión no contuvieran cláusulas abusivas. Me quedo con este último término, cláusula abusiva. ¿Qué significa una cláusula abusiva? ¿Sí? Bueno, este contrato de adhesión es únicamente, no se puede negociar, se establece ya este formato de manera impresa y la persona que está del otro lado simplemente tiene que firmar. Se tiene que adherir plenamente a las disposiciones de ese contrato de adhesión. No hay autonomía de la voluntad, simplemente se apega al texto de ese contrato de adhesión. Pero no es así tan fácil, porque ha habido casos que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió. Ha habido casos donde un contrato de adhesión bancario contempla una cláusula abusiva. Por ejemplo, la jurisdicción, ¿sí? Yo me someto a la jurisdicción, estando en la Ciudad de México, me someto a la jurisdicción por un formato de adhesión para presentar una demanda y llevar todo un juicio en la ciudad de Mexicali, por citar un ejemplo, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando vio este caso, determinó la nulidad de la cláusula porque dijo que trasladarse de la Ciudad de México a Mexicali o a Tijuana a otra ciudad implicaba gastos para la persona, ¿sí? Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto hay que destacarlo, ha sentado jurisprudencia en el sentido de analizar los contratos de adhesión y para eso también
se ha establecido un registro nacional de contratos de adhesión, tanto a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando el consumidor son ciudadanos comunes y corrientes, y también cuando los ciudadanos acuden a solicitar préstamos al banco, ¿sí? Estos contratos, repito, tienen que reunir ciertos requisitos, la descripción de las funciones, de las actividades, ¿sí? Me quedé con una reflexión, el Estado mexicano, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que se hizo una privatización en 1986 de una manera terrible, de esa relación de 1.552 entidades paraestatales que aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación, del 3 de septiembre de 1982, pronto, muy pronto, pasamos en 1990 únicamente a hacer una lista de entidades paraestatales y para sorpresa ya la mayoría de esas entidades se habían extinguido o se habían privatizado, ¿sí? Quedaban simplemente 357 entidades paraestatales que todavía se conservan, pero que el Estado mexicano siempre ha tratado de fortalecerlas aún en este contexto de la globalización. ¿Cómo proteger al Estado mexicano ante las entidades federativas, entidades paraestatales, perdón, ante esos vientos de neoliberalismo, ¿sí? Bueno, hablando de contratación adhesiva, recuerdo la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. ¿Por qué? Ah, porque hay disposición expresa en esta ley de adquisiciones de que el Estado mexicano puede contratar servicios, puede adquirir bienes, puede celebrar contratos de arrendamientos sujetándose a la formalidad de esta ley de adquisiciones, ¿sí? Destaca por su importancia el artículo relativo a los requisitos que debe contener un contrato, ¿sí? El Estado mexicano, por mandato constitucional, convoca a una licitación pública nacional, se publican las bases, en las bases están previamente establecidos los requisitos que deben reunir los licitantes y que una vez concluido el procedimiento de licitación, estos licitantes se tienen que presentar a la dependencia a suscribir un contrato en donde ya su autonomía, la voluntad, ya no es plenamente fuerte, ya no es plenamente amplia como sucede en un contrato en materia civil, ¿sí? En contratos administrativos permea el interés público, permea el interés social, ¿sí? El Estado es un sujeto, parte de un contrato, ¿sí? Frente a un licitante, ¿sí? ¿Qué debe contener un contrato firmado por el Estado mexicano a través de una Secretaría de Estado, un organismo descentralizado, un organismo desconcentrado, una entidad paraestatal? La respuesta la encontramos en la ley. Uno, la descripción del servicio. Dos, la partida presupuestal en la que con la que se van a pagar esos servicios, ¿sí? Tres, el objeto de ese contrato que está vinculado a la descripción de los servicios. Cuatro, subrayo la aplicación de penas convencionales en caso de retraso del proveedor, ¿sí? Por cada día de retraso, el Estado mexicano, por conducto de una institución pública, puede aplicar penas convencionales, ¿sí? Y además deductivas. ¿Qué son las deductivas? Bueno, son semejantes a las penas convencionales, pero la diferencia radica en lo siguiente. La pena convencional sanciona un incumplimiento en la obligación a cargo del proveedor. La deductiva sanciona la deficiencia en la prestación de los servicios, ¿sí? Pero también el Estado mexicano, en esos contratos de adquisiciones, en donde, reitero, la autonomía del particular se ve limitada por el mandato de ley, de esa ley de adquisiciones, debe contener una cláusula relativa a la fianza. ¿Fianza por qué? La fianza para garantizar el cumplimiento de obligaciones pactadas en un contrato. La fianza es un contrato secundario que se desprende del contrato principal y tiene por objeto hacer cumplir o garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo del proveedor, ¿sí? Por un incumplimiento, aplico primero penas convencionales, así lo dice la ley, así lo mandata. Por cada retraso voy aplicando penas convencionales de manera proporcional al incumplimiento de esas obligaciones
hasta llegar al 10%, que es lo que establece la ley, que tiene que tener la fianza, se da una fianza por el 10% del monto del contrato para garantizar el cumplimiento de obligaciones, ¿sí? Si la aplicación de las penas convencionales llega a exceder ese 10%, entonces la dependencia tendrá que hacer efectiva la fianza y tendrá que iniciar un procedimiento de rescisión administrativa. Ese procedimiento de rescisión administrativa tiene una característica. En los contratos civiles, las partes acuden a un tribunal. En el contrato civil, una de las partes perjudicadas demanda el cumplimiento del contrato o bien demanda la rescisión del contrato más el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Los abogados de litigantes en materia civil se presentan a un juzgado y presentan su demanda, precisan hechos, los hechos que originan la demanda. Y entonces los abogados, si algo tienen los abogados, que son muy precisos en la redacción: tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos, ¿sí? El pago de daños y perjuicios cuantificado y además las prestaciones, ¿sí? En materia administrativa, el Estado es el que rescinde, pero no tiene por qué acudir a un tribunal. El Estado no espera una sentencia de un tribunal. El Estado primero rescinde. Y entonces la ley de adquisiciones establece un procedimiento de rescisión administrativa. Por un incumplimiento, y una vez que se excede el monto de la fianza, el Estado inicia ese procedimiento en tres pasos, ¿sí? Primero, una notificación al representante o apoderado legal de la empresa que suscribió el convenio. Segundo lugar, una descripción de los incumplimientos, ¿sí? Se notifica de manera personal para evitar cualquier nulidad en el procedimiento, porque los abogados que litigan derecho administrativo están pensando que ese mal procedimiento, ese procedimiento planteado de manera defectuosa, llevado de manera defectuosa, puede originar una nulidad, una demanda de nulidad que se va a litigar en un tribunal de justicia administrativa. Entonces hay que tener mucho cuidado en la rescisión de los contratos que celebra el Estado mexicano, ¿sí? Si soy un servidor público, tengo que ajustarme estrictamente a esa ley de adquisiciones, porque retomando la práctica de ese fantasma que nos hablaba Carlos Marx, sobre el servidor público también gravita un fantasma: la ley de responsabilidades para servidores, ¿sí? Esa ley de responsabilidades administrativas que me puede originar no solamente una destitución, sino un findamiento de una responsabilidad penal, ¿sí? Entonces, los abogados tendrán que precisar tiempo, lugar y modo en que el particular quebrantó el contrato regulado por la ley de adquisiciones, en donde la autonomía de esa voluntad también se vio limitada desde una licitación pública nacional, ¿sí? Una vez llevado a cabo la notificación, pues se inicia ese procedimiento, se le da un término al proveedor de 5 días para que manifieste lo que a su derecho convenga, y la dependencia o entidad dispone de un término de 15 días para resolver en definitiva si procede o no procede la rescisión administrativa, ¿sí? Una vez hecho lo anterior, se notifica lo que corresponda, una rescisión administrativa, ¿sí? El Estado mexicano en ese momento se despoja de su ropaje de una soberanía y tienen un plano de igualdad procesal la calidad de un sujeto que sufrió un daño, ¿sí? En ese plano de igualdad y en ese plano de coordinación, como bien señalaría el maestro Ignacio Burgoa en su libro Derecho Constitucional, y lo retoma en su libro El Juicio de Amparo, el particular tendrá, si así lo decide, tendrá que acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a presentar su demanda reclamando la nulidad del procedimiento y el pago de daños que en materia administrativa serían gastos no recuperables, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde permea la voluntad actualmente? Bueno, en el derecho administrativo, reitero, se limitó porque está sobre todo esa voluntad del particular. Sobre esa voluntad del particular se tiene que imponer una ley de orden público
cuyas disposiciones son de carácter obligatorio para los gobernados y también para los servidores públicos. Gobernados en su papel de licitantes, ¿sí? ¿Hasta dónde permea la voluntad, la libre voluntad de suscribir contratos en materia financiera? Bueno, ahí había que hacer una reflexión, ¿sí? Y la reflexión es de carácter estructural, porque al final, como diría Carlos Marx, el derecho no es más que una superestructura que viene a justificar una estructura basada en relaciones de explotación, una relación de desigualdad económica y social, realmente trata de justificarse con una superestructura denominada derecho, un orden jurídico que trata de buscar un equilibrio en esa desigualdad económica. Entonces, en esos contratos de adhesión que se suscriben en el banco, se tendrán que sujetar a los lineamientos de una dictó una Comisión Nacional Bancaria de Seguros y que, reitero, los contratos de adhesión que suscriben los bancos deben tener, pues incluso la descripción de la operación, la metodología usada para el cálculo de intereses ordinarios y moratorios, una vigencia, su modificación, terminación y una descripción de los procedimientos de la terminación de las operaciones, el número correspondiente de inscripción en el registro de contratos de adhesión. Cuando yo celebro un contrato cuando yo celebro una escritura de compraventa, tengo que verme al final cuando el notario público aparece el folio real de esa escritura de compraventa, cuyo inmueble debe estar ya debidamente inscrito, el acto jurídico de la compraventa debe estar debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Aquí lo mismo. Ese contrato de adhesión que firmo con el banco debe estar también debidamente inscrito en el registro de contrato de adhesión bancario, ¿sí? Hay un registro de contrato de adhesión bancario, ¿sí? ¿Dónde lo puedo consultar? Simplemente en la página electrónica de esta Comisión Nacional Bancaria de Seguros, ¿sí? ¿Dónde puedo revisar el contenido de los contratos de consumidores? Pues en la página electrónica del Registro Público de Contrato de Adhesión que tiene a su cargo la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿sí? Y cuando hay daños al público, bueno, surge otra figura en el firmamento jurídico, acciones colectivas, ¿sí? Una nueva figura que viene premiando el sistema jurídico mexicano, las acciones colectivas, ¿sí? A través de esas acciones colectivas, la Procuraduría Federal del Consumidor plantea una acción colectiva para proteger el interés social sobre el interés particular, ¿sí? En ese firmamento de contratos permea una realidad, ¿sí? Lo insistimos, ¿sí? Una desigualdad económica que cada día se agrava más, una desigualdad social que también se agrava más, y lo único que nos queda es la educación como un acto de amor, pero también un acto de libertad, como diría Pablo Freire, ¿sí? Yo no quiero extenderme más mis comentarios, porque hay muchos ponentes que son verdaderos eruditos en estos temas y que se han reunido en torno a este evento que siempre, de manera entusiasta, organiza ese gran personaje que ya tiene un nombre propio y un prestigio internacional. El doctor Rafael Sánchez Vázquez, el experto en metodología de la investigación jurídica, y cuyo libro La metodología de investigación jurídica ha alcanzado éxito rotundo, edición tras edición. No me queda más que agradecer al doctor Sánchez Vázquez esa generosidad que siempre me recibe y esa generosidad humana que trasciende todo tipo de fronteras, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor, y también muchísimas gracias a nuestra queridísima Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mil gracias por todo y mil disculpas por un lenguaje tan precipitado, ¿sí? Pero realmente tuvimos un error en la vida, alejarnos del aula universitaria, lo que nos da una personalidad, lo que nos da una vivencia, lo que nos da una realidad, lo que nos da un aprendizaje, es siempre la universidad, ¿sí? Si nos alejamos de la universidad, estamos sentenciados, estamos condenados al olvido, ¿sí? Mil gracias por todo, doctor, y muchísimas gracias y muy buenas noches. Doctor Luis Manuel Olivares Estrada,
palabras quisiera tener en este momento para expresarle, como siempre, mi respeto, admiración, agradecimiento y afecto, porque usted es una excelente persona, alta calidad humana. Por eso muchas generaciones le tienen ese cariño. Pues solo me resta decirle muchas gracias